Nuestra agenda para el día de hoy es, bueno, primero revisar aspectos generales y aspectos requeridos en el proceso que implican parametrización del sistema. Luego, el proceso de registro de información como tal, de todo el proceso de importación. Esto implica el registro transaccional, el registro de documentos y todo lo que ustedes van a necesitar para poder generar o registrar correctamente toda la información, parte de su importación. Luego, revisaremos los métodos de distribución de los costos de importación disponibles en SAF IRP, que son básicamente tres: por costo, por cantidad y el método simple. Posterior a ello, revisaremos algunos informes inherentes al proceso de registro de información y a la información o a los datos que vamos registrando en cada uno de los módulos. Finalmente, tendremos un espacio de preguntas y respuestas para ir solventando cualquier duda que pueda existir por parte de los usuarios. Como recomendaciones, por favor, no se olviden de silenciar todos sus micrófonos y si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna duda, lo puede escribir en el chat que ustedes lo van a encontrar en el panel de control de la llamada. Bien. Con esto, entonces, vamos a iniciar. En este punto voy a compartir, está compartida toda mi pantalla. Vamos a ir interactuando básicamente entre la presentación de PowerPoint, vamos a ir interactuando entre SAF IRP y entre los ejemplos que están diseñados en Microsoft Excel para ir revisando ciertos datos. Ok, entonces de inicio voy a ingresar a SAF IRP, vamos a revisar la parametrización general que tenemos que tener en cuenta para que el proceso de importación se pueda operar correctamente. Bien. Entonces, vamos a ingresar a nuestra empresa modelo de importaciones. Vamos a trabajar con fecha de hoy. Y vamos a revisar de primera mano toda la parametrización que se necesita para el proceso de importación. Bien. Bueno, lo primero que ustedes tienen que revisar para poder operar el proceso de importación de manera completa, de manera integral, es que ustedes tengan sus puntos de emisión habilitados o asignados a los usuarios que van a operar el proceso de importación. Entre otras cosas, deben estar correctamente definidas o parametrizadas los tipos de documento o definición de transacciones correspondiente al módulo contable financiero y al módulo comercial para el registro de cada transacción requerida. Adicionalmente, debemos tener claramente definidas las bodegas y los productos que vamos a utilizar. Con ello, en los grupos contables de inventario, con sus respectivas partidas contables y finalmente los proveedores. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos puntos en SAF IRP. Bien, entonces primero vamos a recurrir al módulo comercial. Vamos a ir al menú actualizaciones. Vamos a ingresar en el submenú parámetros, ventas de inventarios, puntos de emisión. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poder revisar o asignar los puntos de emisión según se requiera a cada uno de los usuarios que van a operar el proceso de importaciones. Básicamente, los puntos de emisión deben configurarse en el campo número de orden de compra que ustedes están visualizando en pantalla. ¿Sí? Entonces aquí, entre otras transacciones, puede ser que el usuario requiera otros tipos de transacciones, en este caso tributarias y no tributarias, que se deben configurar en el punto de emisión. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en el campo y la parametrización del número de orden de compra. ¿Sí? Nosotros, por recomendación, al secuencial, al número secuencial de generación de orden de compra, lo trabajamos de igual manera o con la misma lógica y estructura que la numeración de un comprobante tributario. ¿Sí? De esta manera verifico que mi equipo está asignado a este punto y con este punto es con el que vamos a trabajar a lo largo de todo el ejercicio.
lo que se refiere a definición de transacciones, lo primero es verificar, ¿sí? Esto en conjunto con su técnico de implementación y soporte, que todos los tipos de transacción requeridos, tanto en el módulo contable como en el módulo comercial, estén correctamente definidos para que los usuarios no tengan ningún problema al momento de operar el proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente, los tipos de documentos, en este caso contables, que van a intervenir en el proceso de importación son dos. El primero es la factura del exterior, que nosotros recomendamos registrarlo con las siglas de FE, ¿sí? Y el segundo es la liquidación de aduana o la liquidación aduanera, que lo expresamos o lo registramos con las siglas LA. Bien. Adicionalmente, en el módulo comercial, como les decía hace un momento, es necesario revisar dentro de los parámetros del módulo comercial, gestión de inventarios, que se encuentre parametrizado nuestra transacción de ingreso de importación. Mediante esta transacción es la con la que vamos a finalizar el proceso de datos de importación. Muy bien. Luego, vamos a acudir al módulo de bodegas y productos mediante el menú actualización, mediante el módulo comercial, actualizaciones, bodegas y productos. Sí, y vamos aquí a definir cuáles son los productos o verificar que los productos que vayamos a registrar en nuestra importación estén creados y estén correctamente parametrizados sobre todo. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer un pequeño recorrido por la configuración de las bodegas, que es siempre importante recalcarlo a los usuarios para que no existan inconvenientes, más que nada en el tema de registro de costos, registro de stock y revisión de informes y de información que puede generar SIG, se va a generar posterior a esto. Bien, entonces vamos a ingresar al módulo de bodegas y productos, a la lupa de portafolios o de bodegas, y aquí vamos a verificar que todas las bodegas requeridas se encuentren correctamente parametrizadas. En este caso, vamos a trabajar con la estructura o con la metodología de bodega matriz y sucursales, que es como SAFI ERP está concebido para el control de costos. Entonces, en este caso tenemos una bodega matriz, ¿sí? Y varias bodegas sucursales. Como se pueden dar cuenta, los códigos están correctamente estructurados y en el campo de dependencia de la bodega matriz, todas pertenecen a la misma matriz, en este caso con código 20.000, ¿sí? Entonces, en esta bodega con código 20.000, que es nuestra matriz de costos, nuestro centro de compras o costos, vamos a registrar todas las transacciones. ¿Ok? Bien, vamos para el ejercicio a crear 3 productos. Todo el ejercicio que vamos a trabajar lo vamos a realizar con 3 productos y los vamos a crear con una codificación propia para el ejercicio que vamos a realizar, para que todo el ejercicio sea transparente y ustedes puedan ir viendo cuál va a ser la trazabilidad del proceso que vamos a realizar. Entonces, vamos a acudir al mismo módulo de bodegas y productos. Vamos a seleccionar en bodega o portafolio nuestra bodega matriz, ¿sí? Vamos a darle un código a nuestro producto, ¿sí? Voy a poner así, producto importación 001. Voy a poner el nombre respectivo. ¿Ya? Seguido a esto, es indispensable que cuando ustedes vayan a operar con el módulo de importaciones y en general todos los módulos de inventarios, verifiquen que los productos que están creando estén correctamente parametrizados en lo que se refiere a grupos contables, ¿sí? Que es lo que le va a dar la dirección contable o de registro contable a todas las transacciones que hagamos que estén relacionadas a este módulo. En este caso, yo tengo varios grupos contables creados y lo más importante aquí es que, como les decía, que las partidas contables estén correctamente definidas. En cuanto a
la partida contable de inventarios, que es la partida contable que voy a utilizar para el registro de transacciones, sea de compras locales o en este caso de importaciones, la partida de costo de ventas y ventas cuando el producto se venda, la partida contable de producción de mercaderías en tránsito. Este proceso de importación es sumamente importante. Y de la partida contable de importación, que es donde se registrarán todas las mercaderías en tránsito que van a ser parte de este proceso. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar nuestro primer grupo contable. Sí, de la misma manera, ustedes pueden tener definidas las marcas de sus productos, las líneas, modelos o familias, las unidades de medida requeridas, ¿sí? Y con esta información, ustedes pueden ya guardar el producto, ¿sí? Bien, existen otros campos dentro de la parametrización del maestro de productos, que es el módulo que estamos visualizando en este momento, que también son útiles. Sin embargo, los estrictamente obligatorios para poder dar de alta nuestros productos son los que estamos visualizando este momento, ¿sí? Cuando ustedes seleccionen el grupo contable, ¿sí?, van a poder visualizar que en la parte inferior o en el segundo expander de información, con el nombre de particulares, se van a cargar automáticamente las cuentas contables y no es necesario que ustedes las configuren manualmente. Por esto es recomendable que los grupos contables estén completa y correctamente parametrizados a nivel contable. Muy bien. Pues con esto vamos a guardar nuestro primer producto. Vamos a crear dos más. Siguiendo la misma lógica. ¿Sí? Y ahora viene algo adicional. Por ejemplo, si ustedes tienen un producto, hablando del módulo y el proceso de importaciones, si ustedes están manejando un producto que ustedes ya saben o ya tienen claramente definidos, o es de una, o proviene de un país, o proviene bajo un régimen fijo, ustedes pueden acudir a esta parte de aquí abajo, en el expander generales, que es la lupa de importaciones, en donde ustedes pueden colocar los aranceles que este producto maneja. Por ejemplo, yo a este producto voy a asignarle un 5% de arancel, un 0.5% de FODINFA, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede con esto cuando yo utilizo el producto y cómo se comporta esto o qué genera esta parametrización en el proceso de registro de datos de importación. Voy a generar el tercer producto. De igual manera, le voy a asignar estos valores, ¿sí?, y lo voy a guardar. ¿Ok? Entonces, si lo verificamos, aquí, en nuestra bodega 20,000, ya tenemos listos los tres productos que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. ¿Ok? Nada más al primer producto le vamos a agregar algo adicional dentro del botón de importaciones o de la lupa de importaciones. Vamos a ponerle, le vamos a dejar sin arancel para que ustedes vean qué es lo que sucede luego. Solo le vamos a asignar el FODINFA y lo vamos a guardar. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Entonces, de esta manera, voy finalizando el proceso de parametrización. Algo adicional es la verificación o la creación de nuestros proveedores según se vaya generando o según se vaya dando el proceso o el requerimiento de importación. Muchos usuarios prefieren
dar de alta los datos en el maestro de proveedores previo a que inicie el proceso de registro de información para tener todo listo. Otros usuarios lo van haciendo en la marcha. Entonces, vamos a acudir al mismo módulo comercial, menú actualizaciones, proveedores o acreedores, y vamos a verificar o, de ser el caso, si ustedes lo requieren, crear los proveedores que sean necesarios. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, yo ya tengo un registro bastante extenso de proveedores, que es lo que voy a utilizar para el ejercicio. ¿Sí? Puntualmente, existe este proveedor que se llama Solae, que es el que voy a utilizar para la importación, y lo único que voy a hacer es verificar que todos sus datos estén correctos, ¿sí? Y voy a continuar el proceso. ¿Ok? Bien, entonces esto sería todo el proceso requerido de parametrización de los módulos que es necesario que ustedes verifiquen previo a ya empezar a registrar información o empezar a registrar transacciones dentro del mismo. Bien, con esto vamos al proceso de registro de información de la importación. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es crear la importación que a términos de SAFI RP se llama orden de importación, ¿sí? Es decir, dar de alta la importación para el registro de las transacciones subsiguientes o que corresponden a una importación que la empresa esté realizando. Entonces, vamos para esto a ingresar al módulo comercial, actualizaciones, gestión de inventarios y vamos a ubicar el menú órdenes de producción, trabajo, proyecto o importación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es registrar la importación, ¿sí? Bajo el tipo importación. Le vamos a dar un código, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar este código. El sistema sugiere el último código creado, el último código secuencial creado para el registro de nuestra nueva orden de importación. Bien, vamos a dar un nombre. Vamos a crear nuestra importación 002. En este caso, como es una importación para venta, para consumo, vamos a utilizar el cliente, que en este caso es la misma empresa. ¿Sí? Vamos a darle una fecha inicial, vamos a asignar una fecha inicial a la importación, una fecha final estimada, vamos a colocar 15 de abril de 2020, y vamos a colocar el estado como inicial. Luego, el sistema para configuración de nuestra orden de importación nos pedirá una bodega, ¿sí? Y un producto para referencia. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente ¿sí? Vamos a colocar como cantidad referencial 1 y en este punto vamos a guardar nuestra orden de importación. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Entonces, aquí cumplimos ya el primer paso del proceso de importación. ¿Sí? Tenemos ya registrada nuestra orden de importación o creada la importación. Bien. En este punto, para el ejercicio que vamos a realizar, vamos a acudir a nuestros archivos de ejemplo de Excel, donde está diseñado, donde están todos los datos de la importación para poderlos ir registrando. ¿Sí? Entonces, para esto, nosotros hemos diseñado, ¿sí? Unos archivos ejemplo con datos modelo que nos van a permitir seguir el proceso fácilmente. ¿Ok? Entonces aquí
tenemos los tres productos del que les hablaba, ¿sí? Tenemos la cantidad, el costo, que es básicamente lo que recibimos nosotros de la factura del exterior, ¿sí? Estamos hablando que todos estos datos son a lo que el SRI le llama el costo FOB, pero que, dado las condiciones de negociación, generalmente, generalmente en realidad es costo CIF. ¿Ok? Entonces, estos van a ser nuestros datos de punto de partida para el ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el usuario es registrar una orden de compra, ¿sí? Como lo vemos aquí, una orden de compra de importación con los datos de la factura del exterior. Para ello, vamos a acudir al módulo de gestión de órdenes de compra. Entonces, vamos a ir a SAP ERP, al módulo comercial, actualizaciones, gestión de inventarios, gestión de órdenes de compra. Si ustedes pueden observar, todos los parámetros, todo lo que revisamos al inicio, va entrando en juego en este momento. Por ejemplo, el punto de emisión, que yo ya lo configuré, va a entrar en juego en esta parte al momento del registro de mis órdenes de compra. Entonces, voy a dar clic en incluir, voy a buscar y seleccionar mi proveedor de ejemplo, ¿sí? Esta orden de compra tiene alguna información, que es en parte la información del proveedor, información de contacto del proveedor, tiene adicionalmente las fechas para su registro, entre otros parámetros. En lo que nos vamos a centrar este momento es en el registro, bueno, en este caso, del proveedor al cual estamos asignando la orden de compra a crear, y vamos a registrar los ítems según los habíamos creado. Entonces, aquí los podemos buscar mediante los códigos que los habíamos creado, ¿sí? Y vamos a acudir en este punto a nuestro archivo Excel para ir replicando la información como la tenemos aquí. Bien, entonces aquí vamos a utilizar estos datos para nuestro registro. Vamos a suponer que estoy importando 12.247,20 unidades o cantidad de este producto. Colocamos el costo total, automáticamente el sistema calcula el costo unitario, ¿sí? Y hay algo importante acá, y es que está trabajado el ejercicio en decimales para que ustedes puedan ver que el sistema va a calcular con todos los decimales o hasta con 6 decimales toda la información y todos los costos que se van generando. ¿Sí? Entonces aquí, en esta grilla de información, vamos a poder observar que una vez que vamos digitando, bueno, que una vez que seleccionamos el producto, vamos registrando los datos, ¿sí? Automáticamente el sistema va a traer la información de los tributos al comercio exterior parametrizados en la lupa de importaciones de la ficha del producto o en el maestro de productos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes consideren eso para agilizar o optimizar su proceso de registro de información. Entonces, si ustedes recuerdan, en el producto 1 solamente parametricé la tasa de FODINFA, por ello únicamente trae este valor, ¿sí? Entonces, vamos a registrarlo y vamos a continuar. Podemos digitar directamente el código del producto, ¿sí? El sistema lo valida y me devuelve el nombre y vamos a registrar los datos de cantidad y costo total. Y si ustedes pueden visualizar, en el arancel ya viene el 5%, y de igual manera el campo FODINFA ya viene configurado también. Vamos a nuestro tercer producto.
la misma mecánica y procedemos a revisar previo a guardar la transacción. Entonces, en este caso, tengo una importación de 3 productos, de 3 ítems diferentes, con sus cantidades respectivas, con un costo total en factura del exterior de 21.844,77. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir que esto es correcto y vamos a continuar con el proceso. Bien. Listo, entonces guardamos nuestra orden de compra, ¿sí? Y está lista para que se pueda autorizar. Entonces, siguiendo el proceso de registro de importación, una vez que el usuario ha registrado la orden de compra, esta orden es susceptible a una autorización o a una negación. En este proceso es indispensable que los clientes tengan correctamente definidos los perfiles de acceso en cuanto a definir qué usuarios pueden registrar transacciones de órdenes de compra y qué usuarios pueden autorizar órdenes de compra. ¿Sí? Entonces, en este caso, el usuario mediante el cual yo inicié sesión tiene tanto el permiso para registrar y para autorizar. Sin embargo, esto debería estar correctamente segmentado para que dentro del proceso de registro de la importación al interno de la empresa pueda ser controlado adecuadamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, una vez que la orden de importación fue registrada, puedo gestionar su respectiva autorización. Entonces, en este punto, entro a la lupa de autorización y la voy a autorizar. De igual manera, la parametrización, como habíamos revisado, la definición de transacciones o la definición de tipos de documentos, tiene efecto aquí también y ya el sistema automáticamente me sugiere configurar el documento o la transacción como tipo de documento FE o factura del exterior. De igual manera, otros datos sugeridos de carácter tributario. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a suponer que el proveedor me entregó el número de documento de venta 002. En este punto yo he trabajado la estructura de la numeración como cualquier documento tributario local. Sin embargo, aquí puede generarse cualquier número o el número que tengan en la factura del exterior del proveedor. ¿Sí? Puedo colocar una observación o un comentario a la autorización. Y doy clic en aceptar. En este punto, cuando la orden de compra fue autorizada, el sistema va a bloquear la modificación o alteración de la información que compone la orden de compra, salvo ciertos campos que mediante permisos especiales están definidos y que se pueden requerir modificar posteriormente. Sin embargo, lo que les acabo de decir puntualmente se refiere a los datos de los productos y de los valores que se encuentran ya registrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuando con nuestro proceso de registro de información, una vez que la orden de compra está autorizada, puedo generar ya el registro de la factura del exterior que implica contabilidad y cartera. Hasta este punto es muy importante que se tenga claro que no se registra ningún asiento contable o ningún valor en los módulos de cartera o proveedores, y este proceso va a ser registrado o va a ser afectado una vez que yo ejecute el siguiente paso que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir al sistema y vamos a generar la factura del exterior, o vamos a contabilizar la factura del proveedor del exterior en contabilidad y cartera. ¿Sí? Entonces, para ello, una vez que la orden de compra está autorizada, vamos a recurrir a este icono que en su leyenda muestra el nombre de registro asiento diario compras. Esto facilita al usuario el registro manual de la factura
de importación o la factura del exterior en el módulo de cartera. ¿Sí? Entonces aquí se confirmará el número de factura y se deberá aquí, en este campo, número de importación, relacionar a la importación con la que se está trabajando en este momento. En este caso, nuestra importación es la 002 del día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a confirmar la información y el sistema ya nos confirma que este registro de esta factura fue realizado en el asiento número 2848. ¿Sí? Entonces, vamos a ir verificando en línea la información que se va generando. Vamos a acudir al módulo de comprobantes contables diarios y vamos a verificar que la transacción fue correctamente contabilizada y de igual manera la cartera fue correctamente generada. ¿Cómo podemos verificar? De igual manera en el módulo contable financiero, obligaciones por pagar, estados de cuenta. Buscamos nuestro proveedor de ejemplo. Vamos a generar del día de hoy para verificar. Y podemos visualizar que la factura está correctamente registrada. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos registrado la factura del proveedor del exterior, vamos a registrar los datos de flete y de prima del seguro. Vamos a volver para esto a nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí, en este archivo Excel, adicionalmente a los datos de la importación como tal, están ciertos datos adicionales que SAFI RP permite gestionarlos de manera adicional, ¿sí? Según se requiera. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los datos de flete internacional y prima del seguro, ¿sí? Entonces, que van a ser datos que van a componer la base de cálculo o la base imponible para la liquidación aduanera, ¿sí? Entonces, para esto, en este caso, en el ejercicio, tenemos un valor, vamos a suponerlo, de 10 y 20 respectivamente, ¿sí? Entonces, vamos a registrarlo en el módulo de gestión de órdenes de compra. Para esto, para este proceso, puntualmente, se requiere un permiso especial, ¿sí? Que el administrador del sistema lo deberá configurar para los usuarios o los perfiles de los usuarios que se requieran, para que se pueda, una vez que se ha registrado la orden de compra y se ha generado la factura del exterior en los módulos de contabilidad y cartera, se pueda modificar y agregar a la importación o a la base de cálculo para la liquidación posterior. Para ello, vamos a acudir al módulo de gestión de órdenes de compra y vamos a ingresar a la orden de compra mediante el botón modificar. Vamos a ir a la sección comentarios y en la parte inferior de los comentarios tenemos los dos campos disponibles para el registro de estos dos valores. En este caso, vamos a escribirlos según reza el archivo Excel, el ejemplo Excel que estamos manejando, ¿sí? Y vamos a dar un clic en aceptar. Una vez que está esta información registrada, damos un clic en grabar, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿Ok? Bien. Luego vienen ya el registro de gastos o costos de la importación, ¿sí? Que podrá ser todo lo inherente a la gestión local o a la gestión desde que sale de aduana o mientras esté en aduana, algún costo que esté fuera de la liquidación aduanera. Entonces, todo esto lo vamos a poder realizar mediante el módulo contable financiero de la siguiente manera. Para este proceso vamos también a requerir el módulo de comprobantes contables diarios, ¿sí? Y vamos a registrar la información. En este caso, vamos a ir al ejemplo, ¿sí? Entonces aquí en estas dos secciones tenemos la suma de los costos indirectos más la liquidación aduanera, ¿sí? Entonces, vamos a tratar las dos cosas por separado, ¿sí? Entonces, vamos a
a crear nuestro comprobante contable con el registro de los gastos o costos de la importación. ¿Sí? Para efectos del ejercicio vamos a registrar un solo valor, sin embargo, pueden ser varios los registros que compongan este proceso. Entonces, para el ejercicio vamos a registrar vamos a verificar nuestro número de la importación. ¿Ya? Vamos a utilizar el proveedor Transportes Ortiz en este caso, ¿ya? Y vamos a registrar la factura. ¿Sí? El proceso normal mediante cartera de registro de la factura de un proveedor. ¿Sí? Será el registro de una compra con factura local. ¿Sí? Colocaremos aquí los datos de la factura. Traeremos la autorización correspondiente. Vamos a suponer que es el 1 de 2020, 1 de 2021, 9,000 de autorización y lo guardamos. Seguramente este proveedor tiene habilitado comprobantes electrónicos. Por ello, el sistema tiene los controles necesarios para que se pueda registrar el comprobante electrónico correctamente. Vamos a manejar el mismo valor de nuestro archivo Excel. Seleccionamos los datos tributarios del comprobante. Distribuimos las bases imponibles según corresponda. En este caso, el ejercicio es un transporte, tarifa cero. Colocamos la forma de cancelación de SAFI y finalmente forma de pago SRI. ¿Sí? Y tenemos registrado ya nuestra factura de costos indirectos. En este caso, el sistema, dado la configuración de asiento sugerido del proveedor, me va a sugerir la cuenta gasto de transporte. Sin embargo, como sabemos que es un costo de importación, vamos a buscar mercaderías en tránsito. Vamos a asignar o a mapear a nuestra importación. Entonces ya tenemos registrado nuestro asiento o nuestro comprobante contable, incluido cartera, de costos indirectos, que en este caso lo hemos ejemplificado con transporte interno. ¿Cómo podemos verificar el registro? Podemos acudir nuevamente a nuestro reporte de en comercial, informes, inventarios, hoja de costos, en donde vamos a poder revisar los valores registrados hasta el momento en nuestra importación. Como ustedes pueden observar, se encuentra registrado los 3 ítems y adicionalmente los costos indirectos. En este punto, únicamente nos falta registrar el valor de liquidación aduanera de la SENAE. Entonces,
Para esto vamos a hacer el siguiente proceso o lo vamos a registrar de la siguiente manera. ¿Sí? Estamos viendo con el proceso especificado en nuestra hoja de ruta, ¿no? Entonces tenemos, en este punto estamos en registro, liquidación aduanera. Generalmente el registro de la liquidación aduanera es un valor que se lo paga inmediatamente, por lo cual para este ejercicio voy a utilizar un comprobante de egreso. ¿Sí? Entonces, en proveedores, es sugerido que tengan creado el Servicio Nacional de Aduana para el egreso correspondiente. Y vamos a acudir nuevamente a nuestro archivo Excel, en donde tenemos el valor de liquidación aduanera. ¿Sí? Entonces aquí el sistema automáticamente reconoce el tipo de transacción y lo único que nos faltaría aquí es asignar el valor como costo de importación mediante la cuenta mercaderías en tránsito, seleccionando o mapeando a nuestra orden de importación correspondiente. ¿Sí? Entonces se guarda la transacción. Para verificarlo, podemos acudir nuevamente a nuestra hoja de costos y podemos ya visualizar el valor de la liquidación aduanera. Aquí nada más es recomendable, aquí rectifico solamente en el registro, que debemos utilizar el tipo de documento liquidación aduanera. ¿Sí? Y ya tenemos el total de nuestra importación. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con el proceso, en este punto, una vez que se ha registrado la factura del exterior mediante la orden de compra, luego que se ha autorizado dicha orden de compra, luego que se ha registrado la factura del proveedor del exterior, luego que se han registrado los datos de flete seguro, luego que se han registrado los gastos de importación y la liquidación aduanera, podemos proceder a la liquidación o al proceso de liquidación de nuestra importación, que en este punto, dado que tenemos ya toda la información dentro del sistema, se vuelve bastante sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente acudiendo al módulo comercial, actualizaciones, gestión de inventarios, transacciones de inventarios, en donde se deberá registrar el ingreso de la importación. Vamos para ello a utilizar el tipo de documento o de transacción C9 y seguido a esto no vamos a hacer ningún registro manual y vamos a ubicar el campo número de comprobante y la lupa del campo número de comprobante en donde podemos ver la leyenda órdenes de compra, proveedores autorizadas. En este caso aparecerán aquí una o más órdenes de compra de proveedores autorizadas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la orden de compra 2, que corresponde a la factura del proveedor del exterior, número 2, y la vamos a modificar y vamos a seleccionar y guardar. Salimos de esta ventana y el sistema automáticamente baja los datos de nuestra orden de compra original de registro con los datos de registro de factura del exterior, con los $21,844 con 77 centavos que veíamos al inicio. ¿Sí? En este punto, únicamente es necesario que el usuario seleccione en la transacción de inventario el número de importación y el sistema preguntará
qué tipo de método o qué método del sistema de distribución de costos va a utilizar para esta importación. Dentro de SAFIR EP existen tres métodos de distribución de costos de importación: el método cantidad, costo y el método simple. El método de cantidad realiza lo siguiente. Dentro del ejercicio de Microsoft Excel, al momento de registrar toda la información, yo obtuve aquí un factor de ponderación del costo. Bueno, tenemos, aquí hay un pequeño error, ¿ya? Aquí yo obtuve un factor de ponderación por cantidad, ¿sí? Que me va a permitir distribuir los costos por cada uno de los productos de acuerdo a todos los datos que fueron registrados en las diferentes transacciones. Entonces, de acuerdo a los datos registrados, mediante este factor que estoy marcando en pantalla, el sistema va a distribuir los costos a cada uno de los productos. Ahora, ¿por qué razón existen tres métodos de distribución? Porque cada empresa puede requerir utilizar una mecánica de distribución diferente. Cuando estamos hablando de distribución por cantidad, el sistema va a tomar como factor el volumen de producto que estoy trayendo, mientras que cuando distribuyo por costo, el sistema va a tomar como factor de distribución qué costo es más alto o de acuerdo a lo que corresponde en cada producto para su distribución. De esta manera se evita castigar a productos innecesariamente con los costos de importación. Vamos a verlo en un ejemplo sencillo. En este caso voy a digitar la distribución por cantidad. ¿Sí? Vamos a verificar que todo esté correcto. Ustedes pueden verificar que la información esté correctamente registrada en el módulo comercial, gestión de inventarios, órdenes de importación, aquí hay una pequeña diferencia. Vamos a hacer una actualización acá. Vamos a ejecutar la distribución nuevamente. ¿Sí? Y una vez que todo está registrado y una vez que todo está actualizado, podemos visualizar en la parte inferior que el total general de la importación corresponde al total generado
y sumarizado en la hoja de costos respectiva. Entonces, con estos dos datos podemos verificar, para esto vamos a acudir nuevamente a nuestro archivo Excel, para verificar que los costos unitarios estén correctamente definidos y distribuidos. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí 1.59, 2.89 y 5.82 según se registra en pantalla. De la misma manera, al momento de distribuir la importación, podemos optar por la distribución mediante la opción costo, que si ustedes visualizan el total de la importación, de igual manera corresponde al total sumarizado en la hoja de costos. Sin embargo, los costos unitarios van a cambiar. ¿Sí? Porque para esto vamos a acudir a este archivo Excel en donde tenemos el factor de ponderación de costo que es diferente al factor de ponderación de cantidad que habíamos visto anteriormente. Entonces, de esta manera es como se puede evidenciar cuál es la diferencia entre uno y otro método. También se encuentra disponible el método simple, que es un método que algunas empresas actualmente utilizan, que hace que se distribuyan todos los costos de importación, todos los costos indirectos, de manera global, sin considerar un factor lineal o por producto de cantidad o costo para la distribución del total de gastos o costos de importación. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos concluir que utilizando uno u otro método, el sistema va a calcular los valores de costos unitarios de manera distinta según el peso o el factor, digamos, el factor de ponderación, más bien dicho, de cada uno de los productos. En este caso podemos ver una comparación entre los tres métodos, en donde podemos ver una variación. En este caso, no es tan significativa porque los volúmenes con los que estamos trabajando en el ejercicio no son tan grandes. Sin embargo, si ustedes se fijan, en el tercer producto, los valores sí cambian, y si es que son miles y miles de unidades, puede afectar a la empresa o puede castigar a un producto innecesariamente si es que no se considera el método de costo adecuado. ¿Sí? Entonces, con esto finalizamos el proceso de importación. Quisiera abrir un espacio de revisión de informes, que de alguna manera ya lo hemos ido viendo, ¿sí? Como es la hoja de costos, que es lo que estábamos trabajando. Solamente voy a hacer el ejercicio de liquidación de la importación mediante el método de cantidad, para ejemplificar cómo se cierra la importación. Una vez que se guarda la transacción de inventario, en el módulo de comprobantes contables diarios, van a poder ustedes visualizar el ingreso de inventarios comprados y el crédito o el cierre de la cuenta mercaderías en tránsito por el valor total de la importación, que de la misma manera se encuentra reflejado en la hoja de costos. ¿Sí? Están otros reportes como los estados de cuenta de proveedores, que ya lo habíamos visualizado anteriormente, los informes de inventario, que si los obtenemos en este momento, nos van a permitir verificar
que el inventario se registró correctamente. Entonces aquí podemos observar producto por producto en términos del ingreso, de cantidad, costo unitario y costo total, cuáles fueron los valores de cada uno de los productos. En este caso, el registro está realizado mediante el método cantidad. Y aquí están los 3 productos con los datos correspondientes al ejercicio. Todos los archivos que les mostré en el ejemplo serán compartidos mediante el mismo canal por el cual vamos a compartir el video para que ustedes lo puedan revisar. Finalmente están los mayores auxiliares que permitirán de manera contable poder obtener información o información contable necesaria para la revisión de los datos de importación. En este caso, bueno, en este caso, en esta cuenta, ya hay información anterior. Sin embargo, aquí podemos visualizar en la última hoja toda la información de nuestra importación. De esta manera concluimos el proceso de registro de importaciones y quisiera saber si es que entre los participantes existen preguntas y respuestas para poder solventarlas. No sé si Carolina me puedes ayudar, por favor. Sí, no hay ninguna pregunta. Por favor, las personas que tengan preguntas las envíen por chat. Les recuerdo que esta charla fue grabada y que la vamos a subir a nuestra página web para que la puedan revisar posteriormente. Adicionalmente, mañana hacemos el lanzamiento del podcast de esta semana, que es de cómo emprender en tiempos de crisis. Se les enviará un email para que lo puedan revisar. Aquí hay una pregunta, Jorge de Ramiro Martínez, que dice, ¿se puede realizar el registro de la liquidación de importaciones sin el registro de inventarios? Bueno, en realidad los datos de la importación, todo el proceso de importación del sistema está concebido y está estructurado para el manejo de inventarios como tal. Sin embargo, si es que fuese el caso, el usuario puede registrar los datos o las transacciones de importación previo al registro del inventario, creando su orden de importación y registrando las transacciones que corresponden. Sin embargo, si ya requiero liquidar la importación como tal en términos del inventario y el costo, tiene que considerarse que el inventario tiene que estar registrado correctamente. A ver, la siguiente pregunta es de Marianita Canizares, que dice, si el flete está incluido en la factura del proveedor del exterior, ¿cómo se registraría? Bueno, si es que el flete estaría incluido dentro de la factura del proveedor del exterior, lo recomendable, digamos, es que, bueno, dependería si es que el proveedor envía ese valor incluido en el costo de cada producto, ¿sí? O si es que se lo considera como un costo indirecto perdón, sí, como un costo de importación para la distribución mediante el módulo de costos o gastos de importación. ¿Sí? Si es que no se va a utilizar la opción de flete de la cual dispone el sistema. Aquí hay otra pregunta de Beatriz Moya que dice, si tenemos el mismo ítem local e importado, ¿se actualizaría el costo promedio del ítem cuando ingresamos la importación, verdad? Perdón, no sé si me puedes leer nuevamente.
Sí. Beatriz Moya pregunta, si tenemos un mismo ítem local e importado, ¿se actualizaría el costo promedio del ítem cuando ingresamos la importación? ¿Verdad? Claro, sí, correcto. Si por ejemplo yo tengo un ítem que lo compro localmente y lo importo a la vez, simplemente, si es que por ejemplo yo lo compro a un costo unitario de $5 y lo importo a un costo unitario de $4 o $3, lo que va a hacer el sistema en el Cardex es, si es que se utiliza el mismo ítem, por supuesto, lo va a promediar. ¿Sí? Entonces, depende del usuario, depende de la empresa, si es que va a manejar un ítem o dos por separado, dependiendo del caso. Pero sí, la respuesta es sí, sí se promedia el costo, si es que es esa mecánica. Muchas gracias, Jorge. Marianita Gracias a ti, pregunta, Carmen. costo extra al final de la factura. No sé si Marianita puedes, por favor, reformular la pregunta para que Jorge conteste. No sé si de pronto hay otra pregunta que podamos responder mientras tanto. Sí, ahorita ya respondió Marianita. Dice, si el flete está incluido en la factura del proveedor del exterior, ¿cómo se registraría? ¿Es costo extra al final de la factura? Claro, lo más recomendable es no alterar la información que viene de la factura del exterior, por lo que sería recomendable que ingrese mediante un costo indirecto, ¿sí? Pero justamente la finalidad del proceso de flete es que se pueda sumarizar a la base imponible de cálculo de tributos al comercio exterior o de liquidación aduanera, y por eso se lo maneja en el campo de cabecera de la orden de compra para poder registrarlo justamente en ese caso, porque digamos, no es parte del costo del unitario ni del costo del registrado en la factura del producto, sin embargo, va como valor adicional al final de la factura. Entonces, eso se puede evaluar ya con el cliente cuál es el impacto de cada una de las dos alternativas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminada esta videoconferencia. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les recordamos que esta charla fue grabada y que va a ser publicada en nuestra página web